hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran, aquí, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy, esta noche, está con nosotros una persona que yo conocí siendo muy jovencito. Es el hijo de dos grandes cantantes, es uno de los actores más importantes que ha tenido la televisión y el cine cubano. Y es para mí también y cada día un privilegio, un gran conversador, una gran persona, un gran amigo, Alberto Pujols. Muy buenas noches, Albertico. Bien, maravilla. Qué gusto. Bueno, todo el mundo sabe que tú eres un actor importante, carismático de la televisión y del cine. Muchos saben también que tú eres músico, o sea, que haces canciones que han sido además galardonadas, pero la sorpresa de todo eso es que también eres un pintor. Yo quiero que vean esto, porque esto se llama La Jaula, este cuadro. Este es Trueno y Relampagueo. Este es Trueno y Relampagueo, ¿no? La jaula es ese es el mismo. Es el mismo. La jaula está adentro. Está dentro, claro. Aquí está. Mira qué bonito. Eso es. Mira qué bonito. Esa es la jaulita. ¿Vale poco? No. Sí. A ver, tú haces todo esto, toda esta diversidad de géneros en los que tú te mueves, ¿tú lo haces por una especie de vocación o porque te aburres? A ver, o Amaury, en los tiempos libres? Ante todo, agradecerte muchísimo esta invitación que me has hecho. Yo te quiero cantidad y tú lo sabes. En fin, nos conocemos toda la vida. Me encanta esto de poder sentarme aquí contigo. De verdad, muchas gracias. A ti. Esto surge yo no sé cómo. A veces hay grandes vacíos que uno no sabe cómo proyectarlos estéticamente, artísticamente. Hace mucho tiempo que yo vengo coqueteando con este problema de la pintura. No había encontrado exactamente el porqué. Lo hacía por un problema de hobby, lo hacía quizá por probar una textura en un momento determinado, por imitar también a mi padre, que finalmente vino un pintor. Yo vivía en el edificio, tú sabes, donde vivía Luis Martínez Pedro. Claro. Y bueno, siempre de niño, cuando llegué allí, pues yo miraba por una ventana donde Martínez estaba pintando aquello de otros signos del mar, aguas territoriales. Me llamaba mucho la atención. Aquella pintura tan figura. oscura, ¿no? ¿Te acuerdas? A veces tenía exactamente esas cosas oscuras que tenían solo 3 rayas azules y de pronto era un mundo increíble. Y yo decía, bueno, pues yo le voy a enseñar a él. Y entonces subía, tenía hojas, en esa época tenía hojas, ahora es más difícil. Sí. Pero pintaba con colores, acuarelas, y cada 5 minutos pues tocaba en casa de Martínez y le decía, Martínez, mire, y le traía un cartapazo así de dibujos. Me imagino que me debe haber odiado terriblemente, hasta que me dijo, sí, Albertico, tú pintas. Tú sabes que era buenísimo. Yo tenía 6 años. Entonces, finalmente, así fueron los pininos. Después, cuando vi que mi padre se volcó de toda la cuestión esta de la música, devino en el pintor,
pues me fascinaba lo que él hacía, me gustaba mucho lo que hace. Los colores, cómo lograba, cómo estudió, cómo tuvo que hacerlo, la gente que lo ayudó. Y bueno, la casa siempre ha estado de alguna manera llena de pintores, de óleo, de propuestas. Y yo quería, me sentía un poco como en deuda con esto, ¿no? Y empecé ciertamente hace 2 años, va a ser 1 año y tanto, a tratar de plasmar algunas ideas, algunas cosas. Y aquello, o sea, como que me empezó a atrapar sin yo darme cuenta. Y hasta que pasé al lienzo. Yo creo que necesitaba artísticamente hacer algo que pudiera hacer yo solo, que dependiera de mí mismo. Y me lancé a esto. Y me ha ido bien con esto y me siento muy bien. Es precioso. No tiene que ver incluso con si he podido o no mover las obras, que las he podido mover desde luego. Es el simple hecho de que toda vez que termino un trabajo de esto, me siento que artísticamente he puesto algo ahí. Pero te sientes mejor que cuando terminas de hacer una buena canción o cuando terminas de hacer un buen personaje. Mira, me pasa igual. Es una suerte de iluminación, de realización, y creo que para eso estoy aquí en este plano en el que habitamos, ¿no? Me siento bien así. Ahora, el riesgo, Albertico, de los que ejercen varias profesiones dentro del arte, es que normalmente uno es recordado por una. Claro. O sea, por una. ¿Por cuál te gustaría a ti ser recordado? Ciertamente no lo sé, ciertamente no lo sé, pero me gustaría que me vieran más que todo como artista. Y es lo que trato de hacer. Quisiera que me recordaran como un artista. ¿Te das cuenta? No puedo... Hablemos de tus padres, de Nina y Alberto, de Voces Latinas, aquel extraordinario cuarteto, y hablemos del ambiente que había en tu casa. Cuando tú eras niño con 2 padres cantantes, porque tú eras niño cuando yo iba a tu casa. Sí, claro. Hay que reconocer, fui niño. Hay que reconocer, todavía soy un poco niño. Hay que reconocer que yo iba a tu casa y todavía tú eras un niño. Exacto. ¿Qué te digo? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era la vida ahí en la casa? Yo siempre recuerdo mi niñez asociada a un grupo de voces haciendo armonía. Repasando una y otra vez una secuencia armónica quizás para las voces. Muy difícil, que no me gustaba. A mí no me gustaba, al oído no me gustaba, porque me resultaba, era la época de los cuartetos, tú sabes, y entonces aquellas armonías raras que decían, yo te quise y tú lo sabes. Entonces cuando tú oías eso 5 veces a coro, entonces tú decías, ya el yo te quise ya me tiene un poquito como molesto. Ahora lo escucho y digo, es verdad que había un trabajo vocal muy tremendo, escrito a veces la armonía de voces por Juanito Márquez, por Roberto Marín, por gente que escribía muy bien la armonía vocal. Eso es lo que yo entendía. Y después eso como que se traspolaba, se movía y aparecía en aquella caja que era la televisión, ¿no? Y yo veía que eso de yo te quise y tú estaba allí, y aquello tenía luces y aquello era un espectáculo. Y a la gente le gustaba. Y a la gente le gustaba. Y yo decía, bueno, pues parece que por aquí efectivamente hay algo. Creo que lo que saqué en experiencia es que había que trabajar. Y eso como que me nutrió a mí, a mi hermana. Creo que la música la tenemos ahí, es como la savia, la sangre, no sé. Es algo que está en nosotros que independientemente que no sea yo un director de orquesta, un pianista, un músico, un cantante, es una cosa que está aquí conmigo, es parte de mí. Pero fíjate que yo me acuerdo, lo recuerdo bien, que tu mamá debe tener todavía, pero tenía una voz muy especial, con una calidez, con una profundidad tremenda, Nina. Muy lindo. Pero no era una persona que anduviera en la casa haciéndose la artista. No. Ella era la mamá de Albertico, tu hermana. Un día se lo dije, ¿no? Un ¿Sí? día se lo dije. En fin, mi madre es, como decirte, el emblema. Es el lugar a donde llegar desde el punto de vista artístico. No solo por si cantaba bien o no, sino por el empeño de aquella mujer en las ideas artísticas. Y cantaba muy lindo, efectivamente, pero nunca pude ver en mi madre a la persona que después salía en la televisión. Ahí va, que era bien raro. Cantando. Eran 2 personas. Es que en la televisión diferentes. era una cosa, una gran cantante, haciendo todos los movimientos de los cuartetos, todo eso, y después
cuando tú ibas a su casa, a veces yo le No decía, tenía Nina, nada ¿por que qué ver tú no con me eso. cantas algo? Ay, no, por favor, yo No, estoy no, para no, eso. Nina era para hacer café y eso, y conversar. sentarnos y hablar. ¿Cómo fue tu niñez, la tuya y de tu hermana? Sí, feliz, quiero decir, ¿fue Yo creo feliz? que fue feliz. Creo que fue una niñez muy, muy, muy feliz. Yo estoy intentando escribir un libro, ¿sabes, no? Ahí está. Estoy tratando de explicar un poco. No quisiera que la familia Puyol quedara en el olvido. Entonces, estoy tratando de alguna manera de conformar algunas ideas, a ver si puedo explicar un poco qué cosa era esta familia. Ahora, la familia tuya es una familia numerosa, o Sí. fue por lo menos una familia Fue una numerosa. familia Fue una familia numerosa. Y esto lo voy a decir muy con mucho amor, pues tú lo sabes, Sí. muy disparatera, muy simpática. Total, Muy total, simpática. total. Yo quiero que tú me hables, empezamos desde Cuba, vamos Sí, a empezar sí, en de Cuba. mi abuela Cuba, La claro. abuela Cuba, Mi abuela Cuba. que era algo, bueno, que... Abuela Cuba, mi abuela Cuba, tú sabes que, bueno, mi abuela Cuba se llama Cuba Ana Victoria. Su nombre fue bautizada por Fermín Valdés Domínguez, mi abuela. Esa abuela es la hermana del primer aviador de Cuba, que se llama Agustín Parlá, Claro. ¿no verdad? Entonces creo que todas estas cosas pues conformaron en la familia una idea de grandilocuencia, de dimensionar en muchas ocasiones las cosas, y puede ser que tranquilamente un incidente pueda tomar una gran connotación. Puyol, yo siempre digo que es el signo que faltan en el zodíaco, porque es como una especie de comportamiento. Te puedes encontrar personas que te llaman, vivían todos en un edificio, ¿te imaginas esto? Es para hacer una serie de televisión. Y de Todos pronto, en un edificio, Todos en un exactamente. edificio. Bueno, tú lo conociste. Claro, el edificio. claro. Y entonces tengo un primo que se sienta a tomar la sopa, ya era un hombre, pero con la cuchara aquí. Y si el impulso no lo llevaba hasta el plato, él no cogía la cucharada. O sea, él estaba así sentado y de pronto llegaba así y ya la iba a coger, pero no llegaba ya. Era un hombre sillón. Exactamente, pero imposible que se detuviera a tomar la... O sea, esas características están en los Puyol, ¿no? No es que seamos normales, mucho No, menos. claro que no. O sea, Son sui generis. Son sui generis, Son singulares, exactamente. Son personajes gente singulares. muy críticos con ellos mismos, se burlan de ellos mismos. Siempre es una familia que le pasan cosas inconcebibles a todos. Cada uno tiene sus anécdotas, luego tú sabes. ¿Y cuándo es que tú decides empezar a actuar? A ver, La yo decisión. te voy a explicar. Cuando yo tenía como 8 años más o menos, mi prima escribía para la televisión y necesitaban hacer de unas cuestiones de unos niños vietnamitas. Y yo tenía que ir a hacer ahí de vietnamita. Y dije, bueno, vamos. Y estábamos en segundo, tercer grado, no sé, y nos llevaron a hacer de vietnamitas. Me llamaron, a partir de ahí empecé a hacer muchas cosas en la televisión, Peter Pan, El Sastrecillo Valiente, muchas cosas. Pero a partir de un momento, Mauri, empecé a sentir pena cuando comenzó la adolescencia. Me daba pena como adolescente pararme ahí, que me vieran vestido de sastrecito, con una pluma y esas cosas. Eso me sentía mal con eso y me retiré. Y un buen día, Miriam Ramos, fíjate tú. Mira, Ramos la cantante. Miriam Ramos, la cantante, muy amiga de mi madre y mi padre, esa época, bueno, y todavía, ¿no? Se aparece con la noticia de que en la Escuela Nacional de Arte había unas matrículas para estudiar actuación. En mi vida yo había ido al teatro, fíjate tú, conocía el cabaret, conocía a los cantantes, conocía a todo el mundo de la música, conocía a todo el mundo, pero yo nunca había podido estar en el teatro porque no me permitía mi papá ir al teatro, ¿sabes? Tú conociste a mi padre. Muy bien. Eso de estar diciendo malas palabras y esas cosas, eso no podía ser. Y en el teatro se decían malas palabras, ¿sabes? Había puestas que tenían estas ideas. Él no me permitía nada de eso. Mi padre sencillamente me mandó a la ENA, yo llegué a la ENA, me enteré que en la Escuela Nacional de Arte no se daba matemática. Cuando yo vi esa situación que dije, esta es la iluminación, yo soy actor decididamente, tengo que ser actor a toda costa. Claro, un tipo que odia la matemática tiene que terminar siendo actor. Exactamente, y entonces odio todavía la matemática, no puedo con las matemáticas. Estudié actuación, me hicieron una prueba y tenía mucha cara de tabla. Y bueno, me permitieron estudiar, me gradué, increíblemente me gradué. Condicional, ¿no? Porque hacía un programa que se llamaba Para Bailar y en la escuela eso estaba prohibido. Ahí vamos, a Para Bailar. Entonces, ¿tú estabas haciendo Para Bailar siendo estudiante en la ENA? Sí, claro. 2 años estuvimos haciendo Para Bailar.
siendo estudiantes de tercero y cuarto año de la Escuela Nacional de Arte. Eso estaba mal visto por la escuela, desde luego, ¿no? ¿Sí? Sí, era así. Y no te daba entrenamiento, no se consideraba la escuela que te daba entrenamiento la televisión. La escuela estar- era muy conservadora en lo que refiere al trabajo. Siempre estaba abogando por la cuestión del teatro. Entendía que un programa de televisión quizá podría desvirtuar un poco No era frívolo. exactamente todo lo que con tanto cuidado se estaba gestando, ¿no? En la cuestión teatral. Pero nosotros entendemos, yo entiendo hoy que ciertamente era muy importante hacer para bailar en ese momento. Nos dio una gran seguridad, nos dio una gran tranquilidad a la hora de enfrentarnos al público. Nos regaló el deseo de querer enfrentarnos al público. ¿Ves? Que eso la escuela creo que no lo tenía. ¿Y te gustaba conducir? ¿Te gustaba y te sigue No gustando sé, conducir Amaury, programas? no creo. Pero lo has hecho, lo has hecho. Sí, lo he hecho. Pero ¿qué te cuento? Estaba en Para Bailar porque teníamos unas pequeñas sesiones donde hacíamos actuación y donde nos disfrazábamos y Sí, yo me nos acuerdo. divertíamos mucho. Date cuenta, yo tenía 17 años. ¿Te imaginas, no? La película que estaba de moda era una película que se llamaba También Los Ángeles Comen Judía. Y nos gustaba ir a ver la película. Y si queríamos llevar esa película al programa, pues todo era tan sencillo como que ya estamos haciendo la película aquí. Y ya, esta es la película y a filmar. Y además y una gran popularidad. una gran popularidad. Creo que fue un hito ese programa Sí, en sí, un lo momento determinado. No tuvimos conciencia, o yo, al menos yo nunca he tenido mucha conciencia de lo que ciertamente fue el programa Para Bailar para la población, ¿te das cuenta? Pero sí recuerdo a Néstor Jiménez y a mí caminando por la calle 23 un domingo a las 2 de la tarde y estaba vacía la calle 23. A las 2 de la tarde se detenía todo aquello, la gente iba a ver Para Bailar y después es que salía para la calle. Eso nos ocurrió a nosotros, yo lo vi. Cuando te gradúas, ¿por qué tú te fuiste para el Escambray, en realidad? ¿Por qué Bueno, te porque fuiste toda para mi el vida Escambray? quise ser del Escambray. Toda mi vida yo quise estar en el grupo Escambray. Era una tremenda admiración que tenía yo por el grupo Escambray. Y no solo por el grupo Escambray, por Sergio Corrier y Pedro Rentería, la forma de hacer de ellos, ¿no? Yo idolatraba eso. Había muchos factores que me llevaron a eso, que ahora te los voy a decir, desde luego, cómo es que yo di con el grupo Escambray, porque tampoco es que yo tuviera anterior conocimiento de esto, recuerda que no me dejaban ir al teatro. Yo visitaba la casa de Lilian Llerena, y Lilian Llerena, pues siempre nos Pero tú la visitabas porque es la por mamá de Lili Lili Rentería. Rentería. Además estaba conmigo en la escuela y fue Amor. mi primer amor, mi primera novia. Y por Lilian empiezo yo a descubrir qué cosa era el teatro, qué es lo que había pasado en el movimiento teatral, cómo había surgido el Escambray, por qué la gente que estaba en Teatro Estudio se había ido a hacer el teatro allá a la zona central del país, en fin. Y si mal no recuerdo, por esa misma época se estrenó aquella película fabulosa que se llamó El hombre de Maicinicú. Esa película, Manolito Pérez. creo que para todos los de mi generación, los muchachos, marcó una pauta. Tanto que yo dije, no, mi plan es que en cuanto yo termine la Escuela Nacional de Artes, yo pueda irme al Grupo Escambray. Además vino aquí el grupo de visita, venía a La Habana, presentaba obras simpatiquísimas como La Vitrina de Albio Paz, había cosas maravillosas. Yo quedaba anonadado viendo a aquellos actores desdoblados haciendo aquellos campesinos. Entendía que para mí eso era el mundo que a mí me había cautivado totalmente. Y decidí tanto que supliqué irme para el grupo de Escambray. Y me fui a ser actor allí. Me estrené como actor en Nicaragua en el 79 y fue una experiencia tremenda. Después el Escambray comenzó a cambiar. Ya Sergio no estaba allí, Pedro tampoco, y un poco los fetiches estos que yo había establecido ya no quedaban y decidí que Y empecé a volviste componer. a la televisión. Había hecho la película Guardia Frontera. Octavio Cortázar Entonces, me ¿el había cine o la llamado para televisión? hacer la película En Guardia Frontera. Guardia Frontera, mi primera película. Octavio me había dicho que yo estaba equivocado, o sea, lo que yo entendía como actor, lo que yo quería hacer estaba mal. Y Octavio fue la persona que
que fue como si pusiera un cinturón de castidad o una camisa de fuerza en mi persona, Octavio Cortázar. Me dijo, no, mira, esto no es un plano. Un plano en el cine, estás de este tamaño, y si tú haces todo ese astracán y todo ese movimiento y todas esas cosas que tú quieres hacer, vas a volver loco al público, vas a hacer un centro de atención innecesaria. Me empezó a explicar qué cosa era aquello. Y tenía toda la razón, desde luego. Yo no lo sabía, porque yo venía de Para Bailar, de hacer gracias en la televisión, de hacer sketch, cosas de esas. Y Octavio fue quien... A partir de ahí vino un silencio en mí muy grande, Amaury, porque yo estaba confundido, no sabía si podía ser actor, si no podía ser actor, si estaba bien o mal, en fin. Y un buen día, Jesús Cabrera, el director de televisión, pues me vio y me dijo, ¿tú eres Albertico? Sí, yo soy Albertico. Bueno, yo quiero trabajar contigo. Y me llevó de vuelta a Nicaragua a filmar una serie sobre Águedo Morales Reina, donde ya yo interpretaba a otro personaje. A partir de ahí, hasta el día de hoy, nunca más paré de hacer televisión. Pero normalmente haciendo personajes positivos. Sí, claro, exactamente. La suerte, en muy pocas ocasiones, he podido transitar por personajes de otra índole y además los he defendido a toda costa y me han quedado bien. Porque Bueno, lo he hecho con mucha gente. Pero además tú eres muy buen actor, o sea... No tiene mucho que ver con que sea buen actor. Pero sí lo Yo eres. creo que tiene que ver con los deseos de hacer otros personajes. De buscar en esos vericuetos, de buscar esos espacios que a veces la gente que hace siempre personajes negativos, pues pasan por alto porque ya lo hacen siempre. No, yo quería ahondar en eso, tratar de investigar bien la psicología de esa gente. Son momentos de gracia que he tenido cuando he podido hacer esos personajes. Pero un personaje, ¿cómo uno puede, después que uno está tan identificado, el personaje del Tavo, porque además el Tavo lo ponen, suponte pasa un tiempo, se pega, el público, después hay un tiempo que no lo repone en la serie, pero después la vuelven a poner como tú piensas que se han olvidado y la gente vuelve a pegarse con el Tavo. ¿Cómo uno puede dejar atrás un personaje como el del Tavo? Yo lo dejé atrás. Sí, pero el público no. El público no, pero yo lo dejé atrás. Te cuento que es muy difícil. De cualquier manera, el Tavo es un personaje que no solo es un personaje positivo. Es un personaje que transita por una cantidad de situaciones y de cosas. El Tavo, por ejemplo, cuando trata a su esposa, la trata mal. No es un personaje positivo en su comportamiento con su esposa. ¿Te das cuenta? En su machismo, en su forma abrupta de determinar las cosas, a veces por las circunstancias. Creo que es un personaje que es un personaje muy agradecido para el actor que lo haya interpretado. No estoy tratando de quitarme mérito. No, sí, un personaje que todo el mundo admira, todo el mundo quiere. Sencillamente, creo que es un personaje agradecido. Creo que es un personaje que pasa por una cantidad de cosas que el público lo logra hacer suyo, lo identifica. Te puedo asegurar que el Tavo ya no es mi personaje, es el personaje de la gente. Yo no tengo nada que ver con eso, a ver cómo te puedo explicar. No hay forma que yo pueda ya hacer nada contra el Tavo, ni cuestionarlo, ni nada. Es un personaje que no me pertenece a mí. ¿Cómo te fue trabajar en el cine con Reinaldo Miravalles y Consuelito Vidal en Los Pájaros tirándole la escopeta? Bueno, ¿cómo fue eso? Sobre todo porque no tengo la menor idea de cómo fue. O sea, yo fui a ver la película el día que se estrenó. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Y con Beatriz, por supuesto. Pero de ti me enamoré. A ver, eso lo decidió Reinaldo Miravalles, ¿no? Mi entrada a Los Pájaros tirándole la... Esto me lo dijo Reinaldo después, ¿no? Me lo dijo Reinaldo, estábamos pasando la suerte de casting esa y Reinaldo pues votó por mí. Eso para mí fue, eso me lo dijo después. Que Reinaldo diga, fulano, bueno. Fulano, bueno. Pues se estableció una gran relación a partir de eso. Me pasaban cosas increíbles con Consuelo. Consuelito, figúrate, es que yo conozco también a Consuelito como tú conociste a tu mamá. Claro. Pero es un poco la mía también. Claro. Resulta que yo empecé a sentir celos de Consuelo. ¿Te das cuenta? Empecé a sentir celos no de personaje, de Consuelo. Porque Consuelo estaba defendiendo evidentemente su personaje, pero yo no podía separar la imagen de Consuelo del personaje de la película. Y yo no entendía. Yo era peor que Emilito, el de Los Pájaros tirando la escopeta. Emilito no me llegaba a mí a los carcañales en cuestiones de celo. ¿Cómo era eso? No hubo forma posible que Rolando Díaz, Reinaldo Miravalle, Consuelo Vidal me hicieran entender a mí de que yo tenía que entender que mi mamá tuviera una relación con mi suegro. O sea, eso
yo nunca lo he logrado entender, fíjate tú. Claro. Así pude hacer la película. Pero sí te puedo decir una cosa. Cuando a mí me dijeron que yo iba a tener a mi lado a Consuelo Vidal, a Reinaldo Miravalle, a Estaba Silvia Silvia Plana. Plana. ¿Te imaginas tú, Silvia Plana? Pues yo digo, no te voy a decir la palabra esta que siempre utilizan los actores, que me molesta mucho, se llama el reto. Esto sí es un reto. No, no era ningún reto, era una felicidad. ¿Te das cuenta? La realidad es que es una gran felicidad. Yo siento un gran agradecimiento hacia esas personas, ¿no? A Consuelo, donde esté, que está aquí mirándome, sabe. Yo te digo que está. Yo sé que está, y claro que está. Consuelo era mi cómplice. Consuelo fue mi cómplice en la película. Todo el tiempo fue mi cómplice. Consuelito. Mira, me erizo de mencionarla, porque ciertamente es quien nos introdujo a Beatriz, a mí, en todo la figura de Miravalle para nosotros, figura de tú, era que Miravalle dijo, una super personalidad. Más, vamos a hablar en plata. Reinaldo, un hombre muy alto. Cuando tú te paras frente a Miravalle, es una cosa que tú dices, bueno, te impresiona. es ¿no? alto y su talento lo hace más alto. Más alto todavía. Entonces, figúrate tú, que enfrentarse a Miravalle, eso está un poco complejo, ¿no era? Bueno, el caso es que lo hicimos, como dice Dora la Exploradora. hicimos aquello que tengo eso en la cabeza por la niña. Y resulta que logramos aquello. No nos imaginamos nunca. Creo que Rolando Díaz era el que tenía muy claro en su cabeza el resultado de para dónde iba y lo que quería. Tuvimos hasta discusiones. Pero el éxito fue. Pero fue un éxito apabullante. Estaba la música de Juan Formel. Todo confluía, todo estaba estaba ahí para que aquello fuera. A Mauri, te voy a decir sin temor a equivocarme, que creo que he sido de alguna manera protagonista, y eso ha sido muy bueno para mí en muchas ocasiones de grandes hechos artísticos. ¿Sabes? Que yo quizá en ese momento no lo he valorado, pero ahora que me estoy poniendo viejo, pues un poco que empiezo a entender, ¿te das cuenta? Viejo, tú, por favor. Por ejemplo, también estuviste en Santa Camila de la Habana Vieja con Erlinda Núñez en la Plaza de la Catedral. Bueno, me ha tocado estrenar. Teatro. Lo que pasa es que casi nunca se conoce un poco lo que hace un actor, ¿no? Por eso, para esto ahora estamos. te cuento que a veces como que me están redescubriendo algunos directores por ahí. No conocen mucho si uno ha hecho esto, ha hecho lo otro. Me tocó hacer Santa Camila de la Habana Vieja, ¿te imaginas? Con Erlinda Núñez. Todo lo contrario a lo que yo me imaginé, porque a mí me hablaban de Erlinda y siempre tenía la imagen de esa excelente actriz, de luego, esa excelente persona, mujer, artista en general, pero no me imaginaba a Erlinda hecha una fiera arriba del escenario, tú sabes. Decía, ¿cómo Erlinda se va a volver esta bola de candela que es Santa Camila? ¿Cómo va a pasar? Y tú sabes que me quedé sorprendido. Llegó un punto tal en que yo podría haber mirado a Erlinda y ya Erlinda sabía que yo iba a cambiar esa noche mi actitud o iba a hacer otra cosa y ya Erlinda estaba preparada. Era una La conexión total. Conexión total la que existía entre Erlinda y yo. Tuvo una gran paciencia porque en el momento que yo hice Ñico, yo apenas comenzaba mi carrera como actor. Y Erlinda ya era una actriz, aunque muy joven, consagrada. ¿Te das cuenta? Había hecho papeles importantísimos. Linda fue consagrada desde que nació, creo. Desde que nació Entonces, ya estaba consagrada. exactamente. Y entonces, bueno, enfrentarme a esa suerte, eso era un reto, ¿ves? Eso sí creo que fue un reto para mí. ¿Por qué no has hecho más teatro? No sé por qué no lo he hecho. Ciertamente es un descuido mío. Es un descuido. Independientemente de que la situación exacta es que pagan muy poco en la cuestión del teatro, y yo tengo 4 hijos, y yo no puedo estar ganando ese dinero, no me alcanza, no puedo ni pensarlo. Lo que me gusta es el teatro. El teatro es el medio, sí, el teatro es el medio para mí. Donde yo me siento realizado totalmente es en el teatro. Sientes, tú lo sientes porque tú eres actor también y tú eres un cantante que cuando te pones ahí tú sabes lo que se produce entre el público y tú cuando tú vas a decir una frase. Pero no te da miedo a tener que aprenderte los mismos parlamentos por todos los días. Bueno, es que he pasado experiencias tremendas. De hecho, tuve una experiencia maravillosa con Isabel Santos haciendo una obra de teatro donde en el segundo texto, pues a mí se me olvidó la obra de teatro, ¿no era? Se me olvidó totalmente.
No, porque los olvidos míos no son parciales, o sea, son totales, es una isquemia total. Blackout. Exactamente. Tanto que siempre acudí a un recurso que de pronto miraba a Isabel y decía, bueno, ¿y por qué estás aquí? O sea, no entendía qué hacía Isabel ahí y yo aquí. Y me daba cuenta que había un público y algo tenía que estar pasando porque no había luces y cosas. Le pedí permiso para, oye, ¿sabes qué? Voy al baño, así que te lo digo para que sepas. Isabel la dejé sola en el medio del escenario. Y dije, bueno, no sé qué va a hacer. El teatro conmigo es traicionero. Fíjate. Es como que me pone esas situaciones para decirme, esto es para que me respetes y para que sepas que puede haber mucha televisión y puede haber mucho cine, pero mira, quien manda soy yo. Y después me ha pasado con varias gente. Sin embargo, es el medio donde yo puedo sentirme de verdad explotando mis capacidades, lo que tenga o lo que no tenga. ¿Con quién te has sentido tú mejor trabajando? De tus compañeros de generación, vamos a hablar. Para no hacer una oda a las celebridades. No. Yo admiro muchísimo a muchos actores de mi generación. He visto cómo de un inicio se han convertido en grandes actores o en directores o han cambiado y han pasado, porque somos cómplices todos, porque todos nos conocemos, es el mismo grupo. Temo mucho decirte con quién me siento mejor, porque pues sería, pero sí, efectivamente, hay actores muy importantes que han hecho cosas que yo admiraré toda mi vida. Y de las actrices, bueno, ¿qué te voy a decir? Las actrices creo que son más bondadosas esas opiniones en lo que refiere a las actrices, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Colombia. ¿Cómo te fue en Colombia? Tuviste un tiempo en Colombia. Sí, estuve 6 años en Colombia. 6 años no es un tiempito. No, es bastante tiempo. Colombia es mi segunda patria. Y entiéndase por patria lo que refiere a mi sentimiento genuino, a mi cariño, a lo que soy capaz de dar por un lugar. Por una nación, por un lugar. Además, ahí nació mi segunda hija, tú sabes, tengo segunda hija colombiana, Isabela, Lucía. Colombia, ante todo, es una escuela de vida, donde yo fui a probar que podría hacer otras cosas. En Colombia me fue al principio muy difícil, muy difícil. Yo iba sin dinero a ese lugar, ¿no? Yo iba con $20 a Colombia, ¿te imaginas? Hasta que tuve la suerte que un director muy importante que había allí, que había estado en Cuba en muchas ocasiones, se llama Pepe Sánchez, sabía quién era yo, qué yo había hecho y qué yo hacía, conocía parte de mi trabajo y me llamó y me introdujo en la televisión. Él le gustaba lo que yo hacía, me llamó, me dijo, mira, olvídate de todo lo que has hecho o si has hecho no televisión, aquí tienes que empezar otra vez, de cero. Te toca empezar de cero. Eso fue en el año 94. Y tuve la suerte, yo tenía un premio de actuación en Colombia por Los pájaros tirándole a la escopeta. Por eso es una ocasión muy feliz esa película. Tengo el premio gracias a tu mamá, gracias a Reinaldo Miravalle, gracias a toda esa gente. Gracias a tu talento también, chico. ¿Qué te pasa? Bueno, desde luego. También un poco mío. Pero me pasó una cosa muy Puyol. Por ejemplo, yo llegué a Colombia y recuerdo que la primera entrevista que tuve en la televisión, la tuve en RCN Televisión. Finalmente, cuando concedieron escucharme, fui allí a firmar un contrato. Sí, uno de los dos canales RCN Televisión, ¿no? Caracol y RCN Televisión. Y recuerdo que había unas fotografías muy importantes de actores muy importantes allí. Era muy simpático porque tú sabes que el embajador me prestó su auto para ir a la entrevista, ¿no? En ese momento, porque yo no tenía dónde caerme muerto. Y supuestamente debía ir muy bien vestido a esa entrevista. En fin, llegamos con el carro del embajador allí, todo vestido de azul, un trajecito azul que me habían hecho aquí muy bonito. Y cuando llegué allí, que se bajan los cristales y todo, tú sabes, como en las películas. Sí, mire, el hombre que estaba en la puerta estaba mejor vestido que yo. El portero dice, espérese un momentico, señor, un momento, por favor. Mire, corra su auto para atrás, que viene alguien que se acerca acá. Y venía una super camioneta flamante, que aquello era tremendo. Y venía Gallecker, ¿te das cuenta? Claro, el actor. El protagonista de Café, estaba en su momento. Sí. Y yo me sentí que yo dije, bueno,
pero que yo le he hecho al mundo, pero ¿por qué me trata así este hombre? Me doy cuenta que allí estaban muy marcadas esas diferencias, ¿no? ¿Verdad? Cuando llegaba el protagonista, era el protagonista. Sin embargo, vi unas fotografías, y por eso estaba el cuento de Guy Ecker, vi unas fotografías de Margarita Rosa, de millones de actrices muy importantes que había allí en Colombia. Y yo me dije en ese momento, bueno, Puyol, a lo mejor tú no eres rubio de ojos azules, tú no mides 7 pies, ni vas a ser el protagonista montado arriba del caballo, porque primero no lo monto bien. Pero tú no te puedes ir de este lugar hasta que tu nombre no sea el primer nombre que esté ahí. Esa era mi responsabilidad. En la galería de fotografía. No, en el cabezote de la novela. Yo tenía que ser el primer actor del elenco. Si no estaba en el primer actor del elenco, mi carrera estaba mal allí. Y logré ser el primer actor del elenco, ¿no verdad? Cuando yo me vi que yo era el primer actor del elenco y decía Alberto Puyol, entonces dije, ya es hora ya puedo regresarme. ¿Te das cuenta? Pero tengo que estar ahí, tengo que lograrlo y tengo que demostrar. No es tan fácil de que me toca porque llegué y ya me toca. No, aprendí que había que luchar, que había que pasar mucho trabajo para lograr las cosas. Las cosas a veces nos vienen dadas y chévere, qué bueno, pero a veces toca trabajar, sufrirlas para que la gente vea que efectivamente tú has logrado las cosas con mucho esfuerzo. Si no, no me habrían puesto allí en ese nombre. ¿Te das cuenta? En ese lugar. ¿Y tú estarías dispuesto a volver a empezar cada vez? O sea, y ya no estoy muy de acuerdo en volver a empezar. ¿Ves? Porque ya me estoy cansando. Pero estás en la pintura. Estás en la pintura en ahora. estas cosas sí. Sí. En estas cosas del arte sí. Pero yo hablaba de comienzos y de principios. Sí. Y tú te has casado unas cuantas veces. 5 veces. Pero todo parece por todas ligar. las vías, por todas las vías. Sí. Por bobo, por entretenido, por todas las vías. Pero tu compañera de hoy, Ada. el Ada. Ada no parece una cosa transitoria, ni un paso peatonal. En ningún caso es transitorio, te lo puedo asegurar. Sí, ¿cuántos hijos tienes con ella? Háblame de tus hijos. Bueno, pues Ada háblame de ella. A ver, Ada es el resultado de un encuentro feliz, de una puerta que apareció para ella y para mí a partir de un momento que coincidimos aquí en La Habana. Yo regresaba de Colombia y ella regresaba de España. Y entonces ya éramos dos personas empezando a entrar en cierta madurez cuando nos conocimos y teníamos intereses muy parecidos en cuanto a lo que veíamos desde el punto de vista familiar, a lo que entendíamos del proyecto de la familia. Y se estableció ahí una química interesante hasta que una buena noche llamó equivocadamente. Creo que llamó al lugar, fue una llamada determinante, ¿no? A partir de ese momento se hizo la luz. Ella llamó a mi casa, equivocada, salí yo al teléfono, finalmente pasamos esa etapa de pena que teníamos bueno, en fin, concretemos esto. ¿Queremos vernos o no queremos vernos? ¿Queremos hablar o no queremos hablar? Y esa noche, pues, se hizo la luz. Y a partir de ahí, pues, de esto hace 11 años ya va a ser. Vino después Sofía, nuestro ángel Sofía, que es mi hija pequeña, que es como el ángel de toda la familia. Estuve preguntándole a Ada que por qué no la había traído. ¿A Sofía? Sí, claro. Bueno, porque la idea es que tú hicieras el programa. Sí. Y esa niña maravillosa me la dio Ada, ¿no era? Que yo siempre digo, el Ada. Hablo de ella como... Creo que gracias a Ada he logrado muchas cosas, porque ha tenido la fuerza, es como el motor que necesitamos nosotros los artistas, a veces como para concretar y pisar la tierra, ¿no era? Cualquiera que esté viendo esta entrevista, Bertico, sí, se da cuenta que tú eres una persona muy positiva. Muy positiva. Trato. Muy positiva, muy alegre, muy emprendedor. No creas que a veces soy tan alegre, Amaury. Bueno, a veces a mí me ha soy tan tocado positivo. entonces parece que verte en los momentos, Creo que has tenido la suerte. en los momentos de gran impulso y además, como decíamos al principio de la entrevista, conozco muy bien a tu familia y sé que todo el mundo ahí ha tratado de sobreponerse a todo. Sí. Pero, ¿cómo se repone a Bertico Puyol? ¿Cómo sale y se convierte en
esta especie de trueno, de rayo que ha llegado a ti. Y yo estaba así, así como diciendo, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese muchacho emprendedor que eres tú. Pienso que yo soy muy espiritual, ¿no es? Soy una persona que trata de centrarse en la esencia de las cosas, independientemente de que a veces te pueda parecer un poco como loco, un poco... No me parece loco, me parece fresco, espontáneo. Yo observo mucho y trato de captar a veces la esencia de la gente. ¿Ves? No solo físicamente. A veces no creo mucho en la cuestión física, creo mejor en los planos energéticos, ¿no verdad? Yo quiero tanto a veces a la gente, yo siento tanto a la gente que lo que trato de llevarme no es que te toco físicamente, amor, es que yo quiero llevarme tu alma, ¿te das cuenta? Yo quiero llevarme tu esencia, de eso me nutro, de eso nos nutrimos todos. Y eso es lo que me convierte esa energía en luz. Tu mamá, ¿te das cuenta? Consuelo. Consuelo es uno de los duendes que tenemos en nosotros, en nuestra cultura, en nuestro país, a los duendes que nos encomendamos en un momento determinado. ¿Te das cuenta? A que nos protejan, a que nos cuiden, a que nos digan, sigue. Se trata de cuando empiezas a ver ese vacío que no es que no exista, está ahí a veces, donde te sientes a veces al borde del abismo y te sientes que no hay de dónde agarrarse. Siempre, siempre, siempre tenemos la obligación como artistas, como ser humano, de tratar de buscar y de escarbar, porque siempre, siempre aparece una moneda en el saco viejo donde tienes guardado. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que tenemos que tratar de ver. Si no quieres encontrarla, no la vas a encontrar. Pero si tú quieres encontrar, busca que encuentras. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Ellos están con nosotros, tú estás conmigo, gracias. Gracias por seguir siendo eso, un corcel de fuego. Trato de hacerlo. Trato de hacerlo. Mi niñito, un abrazo. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta.